En este episodio vamos a hablar sobre la historia de Bernard Arnault y los inicios del grupo empresarial de lujo Louis Vuitton Moët Hennessy. Bernard Arnault es conocido como el señor del lujo, el papa de la moda. Es uno de los hombres más ricos del mundo y que año a año viene compitiendo codo a codo con Elon Musk, con Jeff Bezos, por ser la persona más rica del planeta. Esta revista, la revista Fortune, dice que uno hace cohetes mientras que el otro hace bolsos. Bernard Arnault es el CEO de este grupo empresarial que tiene un portafolio de más de 70 marcas, incluyendo a Fendi, Bulgari, Dom Perignon y Givenchy. Ha construido el mayor y el imperio más exitoso de los bienes de lujo del mundo. Todos los sábados en la mañana, acompañado por directivos, guardaespaldas e incluso su familia, Bernard Arnault pasa unas horas visitando las diferentes tiendas alrededor del mundo para poder ver y tener atención al detalle sobre cómo están ubicados los bolsos, cómo están ubicados los diferentes trajes, vestidos, joyería y relojes. Esto es supremamente importante. Y aquí hay que anotar la primera lección que Arnault nos deja, y es la atención por el detalle. Porque cada vez que esta persona o este señor ve cualquier incongruencia, ¿cierto?, que puede alterar la experiencia que quieren dar en la tienda, literalmente empieza a enviar mensajes ahí mismo, sin importar si es sábado, y correos electrónicos a sus altos ejecutivos para poder mostrar y remarcarles el error y a partir de ahí que lo arreglen. Entonces ya empezamos a ver esa primera especie, si se quiere, característica de Bernard Arnault, la atención por el detalle. Vayámonos bastante hacia atrás para entender cómo nació el grupo empresarial. Y es que en 1971 Bernard Arnault se graduó de la Facultad de Ingeniería en Francia y comenzó a trabajar en la empresa familiar fundada por su abuelo, que era una constructora. Y en ese mismo año viajó a Nueva York para poder expandir su negocio, porque ya iba a tomarlo, era un negocio que había pasado por su abuelo, por su papá, ya se lo iban a entregar a él. Entonces él ya estaba viendo diferentes maneras de expandir la empresa, así que viajó a Nueva York y le preguntó a un taxista si conocía el nombre del presidente de Francia de esa época. Y el taxista a lo que respondió fue no lo conozco, no sé cuál es el nombre, pero sí conozco el nombre de Christian Dior. En eso fue como un momento de verdad, un momento de ajá para Bernard, porque él se preguntaba cómo era posible que un diseñador de moda fuera más conocido que el presidente de su país. Entonces a él le quedó esa semilla, le quedó eso ahí en la mente. No hizo nada en ese momento, pero sí que es cierto que le quedó ahí. Como les decía hace unos momentos, a los 25 años, Arnault tomó el control del negocio familiar y cayó un nuevo presidente, en este caso que era socialista, que no estaba muy alineado con los intereses, con los ideales de Bernard en 1981. Así que Arnault se trasladó a Estados Unidos e intentó hacer una división allá de la constructora. La verdad, lo que él quería era hacer una empresa mundial, básicamente que pudiera escalar y que pudiera resaltar esas raíces francesas y que llegara a todo el mundo. Años después, en 1984, se enteró que Christian Dior estaba a la venta. Y era porque el conglomerado que estaba liderado, o se llamaba Bussac, había quebrado. Y el gobierno estaba buscando un comprador. En eso Bernard, se acordó de esta historia del taxista. Y si se dan cuenta, esta historia del taxista fue algo que lo marcó muchísimo, le sembró esa semilla
Y cuando tuvo esta oportunidad, no lo dudó ni un segundo. Fue a comprar la marca Christian Dior, la empresa marca Christian Dior. A lo que él literalmente aportó 15 millones de dólares del dinero familiar, la empresa, y luego fue a pedir un préstamo con el banco, con la banca de inversión, Lazard Frey, o hermanos Lazard. Ahí literalmente empezó a construir este imperio. Todo por una compra de 80 millones de dólares. Ahí fue cuando se empezó a dar cuenta del potencial de las marcas de lujo, de este sector que para muchos de nosotros suele ser muy, ¿cómo se dice esto? Deseable, incluso inalcanzable también. Para él ese era el core del negocio. Así que, impulsado por esto y con ese ideal de crear un grupo empresarial, su siguiente objetivo fue la división de perfumes de Dior, que había sido vendida a Louis Vuitton. Y esto fue algo interesante, y aquí es cuando lo empiezan a nombrar el lobo de Cachemire, porque primero Arnault se alió con el jefe de Louis Vuitton para poder empezar a tomar control de la empresa. Y terminó echando al jefe de Monet para luego también deshacerse de esta persona, del jefe de Louis Vuitton. Entonces ahí empezó si se quiere, a tener diferentes estrategias de adquisición a través de, diría yo, el networking. Pero si se dan cuenta, es una persona muy determinada que se pone un objetivo y en este caso, sin importar los medios, llega a esa meta. Ya empezamos a ver un poquito más esa personalidad de Arnault. Así que este comportamiento hizo que en los diferentes círculos de lujo y de la moda, literalmente empezaron a decirle el lobo de Cachemire y que era un capitalista, un magnate despiadado, porque después de las adquisiciones empezó a hacer un par de despidos. Años más tarde también intentó apoderarse de Gucci y Hermes, con también adquisiciones hostiles. Y los franceses dirían que estas adquisiciones eran muy americanas, o trop américaines. Así que, vuelvo y digo, lo empezaron a considerar el lobo de Cachemire. Esto es un poco de la historia de cómo se empezó a consolidar el grupo Louis Vuitton Moët Hennessy bajo el poderío, o si se quiere, el management, la administración de Bernard Arnault. Pero vayamos un poquito más, otra vez volvamos aquí al presente y empecemos a entender cuál es esa rutina que hay detrás de Bernard Arnault. Y hay una cosa importantísima, y es que Bernard comienza sus jornadas laborales a las 8 de la mañana y las termina a las 8:30 de la noche. Y eso es algo que ha mantenido durante todos los años de trabajo. Incluso sus 5 hijos siempre recalcan esto. Cuando lo estuve investigando, resaltan que Bernard es una persona apasionada por lo que hace y, si lo queremos llamar de otra manera, es workaholic. Así que Bernard Arnault ya demuestra otra cosa, y es esa ética de trabajo, porque como él lo dice, según él, cada mañana se divierte con lo que hace. Algo muy importante, y es que las reuniones siempre comienzan puntualmente. Sus directivos dicen que deben prepararse minuciosamente y mantener coherencia en sus posturas, ya que Arnault tiene una capacidad, según ellos, casi sobrenatural para recordar las decisiones pasadas que tomó el management o cada una de las personas. Entonces es una persona que no puede estimar fácilmente. Es una persona que recuerda muy bien cada argumento que tú haces. Seguramente toma notas y también con su memoria lo tiene muy muy presente. Él también está muy dispuesto a hablar en inglés con los ejecutivos extranjeros que están en el grupo, pero insiste
en que aprendan francés lo más pronto posible. Esto sí es muy claro, o de lo también que he escuchado de la cultura francesa es, hombre, no es que no hablen inglés, pero no les fascina. Entonces aquí tiene un rasgo muy francés, ¿no? De, ok, lo entiendo, lo hablo, pero prefiero que hables en francés, ¿no? Bien, sigamos con desmenuzando quién es Bernard Arnault. Y es que muchos empleados, tanto actuales como antiguos, dicen que tienen mucha admiración por este gran empresario, pero también tienen temor. Según ellos, cuando Arnault entra a una sala de reuniones, la temperatura baja unos 8 grados. Entonces eso sí que es bien importante tenerlo en cuenta. Es una persona que te inspira respeto, que te inspira casi que temor al momento de tú contarle algún tipo de argumento, de exponerle un argumento. Y eso es bien, bien importante, porque en la medida que un empresario también marca este tipo de ambiente, setea este tipo de ambiente, podría ayudar a que las personas alcancen sus objetivos, pero también puede ser contraproducente. Según él, según Arnault, él dice que no es una persona muy amiguera, muy cálida, pero sí que es cierto que eso permite que las personas que están a su alrededor puedan alcanzar nuevos límites y lleguen a los objetivos. Bien, sigamos con la historia de Arnault, con estas características. Y otro punto muy importante, y es que Arnault no piensa cuando hace algún tipo de adquisición, de fusión, no piensa en las utilidades que la empresa le va a generar en 6 meses, sino piensa en las utilidades que la empresa le va a dar en 10 años. Este pensamiento de largo plazo lo comparte muchísimo con otros grandes empresarios e inversionistas como Warren Buffett y Bill Gates. Él dice que ha aprendido muchísimo sobre este tipo de pensamiento a partir de estar con ellos. ¿Y cómo vas a lograr que una empresa sea rentable en 10 años? Y para él, una cosa clave es entender que una gran marca, o sobre todo una marca de lujo, debe cumplir con 2 requisitos, que es bastante paradójico. Debe ser atemporal, es decir, debe mantener estos valores de origen, sus orígenes, de qué es lo que quiere explorar, o qué es lo que quiere expresar más bien, pero también siendo moderno y moderno. No te puedes quedar expresando tus orígenes, expresando solo un tipo de estilo, porque esto naturalmente, y sobre todo en un mundo tan globalizado que avanza tan rápido, puede hacer que pase de moda. Y eso, para Arnault, sí es un gran fracaso, porque saturas al mercado y de nuevo, la marca se vuelve, pasa de moda. Entonces para él es un equilibrio muy muy importante entender que una marca de lujo, una marca exitosa, tiene o cumple con esta paradoja. Ser atemporal y al mismo tiempo estar con las nuevas tendencias, a la vanguardia. Louis Vuitton, el grupo Louis Vuitton, también es bien importante remarcarlo, que eclipsa a sus competidores. ¿Por qué lo hace? Literalmente, a finales del año pasado, tenía aproximadamente 213.000 empleados. Y si lo comparamos con otra gran empresa mundial como Apple, Apple tiene aproximadamente, o tenía en ese momento también, 160.000. Es un montón la diferencia. El valor de mercado de esta empresa, del grupo, alcanza los 368.000 millones de euros. Esto, si lo ponemos en perspectiva, es 7 veces el tamaño de Kering, que es la competencia directa de Louis Vuitton. Porque este grupo empresarial Kering es el propietario de Gucci, de Yves Saint Laurent y otras marcas también de lujo. Entonces, que
tu competencia directa sea 7 veces más grande que tú, es una vaina loquísima. O sea, literalmente te tiene atados de manos. Y donde Louis Vuitton o Bernard Arnault ha venido aprovechando esta diferencia tan abismal, y ha sido en el mercado del real estate. Louis Vuitton ha venido aliándose en el mundo de las inversiones de capital privado en real estate con la firma La Cacton, que posee diferentes propiedades a lo largo del mundo, incluyendo, y una de ellas la más famosa, el Design District en Miami. Entonces, esta gente lo que hizo fue coger un área de bodegas abandonadas, de terrenos baldíos, y literalmente lo compró, le puso su estilo, y pues ahora se llama el Design District. Y todo esto también está detrás con inversiones, el grupo Louis Vuitton Moët Hennessy a la cabeza de Bernard Arnault. Entonces, a partir de ahí es que ellos también han venido generando ganancias, utilidades para la compañía y doblando la presencia en tiendas frente a sus rivales, y naturalmente la apreciación de los bienes raíces en el aspecto o en el segmento de lujo. Entonces, como te das cuenta, Bernard Arnault ya no se queda solo en el papel, en la moda, sino que también viene expandiendo su negocio con el mundo del real estate, con el mundo de la hospitalidad, que también es algo a lo que a ellos le apuestan muchísimo. Y ahora quieren entrar muchísimo y muy muy fuerte al mundo de los deportes. Recientemente firmaron y son el nuevo patrocinador de la Fórmula 1. Eso les va a dar muchísima más exposición. Pero también el año pasado estuvieron patrocinando los Juegos Olímpicos. Más allá del altruismo, Louis Vuitton pues es una empresa francesa y los Juegos pasados Olímpicos fueron en París. Entonces Arnault dice que él se siente como un embajador de la cultura francesa cada vez que viaja al extranjero. De manera que Louis Vuitton diseñó las medallas que se entregaron. También vistieron a los atletas franceses, en la ceremonia de apertura, y también fueron los proveedores de toda la champagne con Moët Chandon en las celebraciones, en los podios. Entonces, como te das cuenta, ya no se trata de una marca que simplemente te vende ropa, te vende bolsos, te vende joyería, te vende perfume, sino ya es una marca global que entiende que debe expandirse a diferentes sectores de la economía, como el real estate y ahora en este caso el media deportivo, que mueve un montón de dinero. Entonces, todo esto para volver a enmarcar y decir que una marca estrella, según él, es muy raro, pero que él ha tenido la fortuna de contar y de cumplir con estos dos aspectos: ser atemporal y también moderno. Vamos a ver un poquito las lecciones de Bernard Arnault. Y es que, uno, cuando trabajas con un equipo creativo, él dice que los artistas deben estar totalmente libres de preocupaciones financieras y comerciales, para que se puedan enfocar en hacer su mejor trabajo. Y es que Arnault dice que no se administra a John Galliano, que fue un gran artista, un gran diseñador de la casa Dior, porque era casi como administrar a Leonardo da Vinci o a Frank Lloyd Wright. A estos artistas no se les podía administrar, simplemente tenías que darles los recursos necesarios para que pudieran crear. Arnault dice que la filosofía de ellos es bastante simple, y es que si observas cada movimiento de una persona creativa, dejará de hacer un gran trabajo. Es como si un gerente estuviera vigilándote a ti todo el tiempo con una calculadora en mano. Y sé que en la realidad esto pasa más de lo que quisiéramos, pero sí que es cierto que en el mundo de la creatividad esto no puede pasar, y eso lo tiene muy claro Arnault.
También es importante tener en cuenta que Louis Vuitton como empresa es descentralizada y está encabezada, cada casa está dirigida por su propio director artístico, de manera que puedan tener libertad creativa y también puedan tener sedes mucho más pequeñas. Por ejemplo, la sede central en París de Louis Vuitton es, según ellos, bastante pequeña. Simplemente tienen 54.000 empleados y esto les permite tener mayor agilidad. Bien, vayamos a la siguiente lección y es cómo evitar el fracaso. Como a todo el mundo, a Agno tampoco le gustan los fracasos. Ellos, según él, tratan de evitarlos. Y por eso es que con los nuevos productos hacen una cantidad limitada. Ojo con esto porque esto me parece brillante. Esta estrategia, porque uno siempre cuando saca un nuevo producto dice, nos vamos con toda producción, con toda, pero lo que ellos hacen es algo brillante, por lo que siempre buscan es cuidar la utilidad de la compañía. Y dice, vuelvo y repito, cuando hacen nuevos productos, hacen una cantidad limitada y no ponemos en riesgo a toda la empresa introduciendo nuevos productos todo el tiempo. De hecho, en un año determinado, solo el 15% de nuestro negocio proviene de negocios nuevos. El resto proviene de productos tradicionales probados, es decir, los clásicos. Esto ya nos da una idea de cómo administra a nivel de innovación Louis Vuitton o el grupo empresarial o Agno, cuál es su modelo mental al momento de innovar. Y es el 15% se lo dedica a nuevos productos, a experimentar, pero no juega con todo o con todo el futuro financiero de la compañía. No, lo demás lo mantiene con lo que ya funciona. Y aquí vuelvo a abrir comillas. Atención a este ejemplo que nos da. Apliquemos este mismo enfoque al nuevo bolso de Dior. Es muy emocionante, muy costoso. Lo verás en todos los anuncios y tú vas a querer comprarlo. Y te aseguro que se va a agotar muy, muy rápido. Pero es muy caro, son $1,800. Por lo cual, solo fabricaremos unos pocos miles. El resto de la línea reflejará esas nuevas ideas, servirá como inspiración para la segunda línea, pero sí que es cierto que serán menos radicales en términos de telas y diseño. Produciremos más de esos modelos y los venderemos a un precio menor. De esa manera podemos mantener nuestra creatividad y al mismo tiempo minimizar el riesgo. Esto me parece espectacular, la verdad. La manera como ellos innovan, vuelvo y digo, nos da ese modelo mental, ese framework de cómo podemos entonces nosotros en nuestras compañías empezar a aplicarlo. Dejar el 15% de margen para experimentar y el otro 85% para negocios que ya sabemos que funcionan y que nos van a permitir seguir teniendo gasolina, seguir teniendo ese flujo de caja para que la empresa se mantenga. Porque al final, y aquí lo uno con el punto o con el concepto de Simon Sinek, al final estamos jugando un juego infinito. No se trata de ganar, de quién pierde o quién gana, sino de mantenernos en el juego. Y creo que eso lo tiene bastante claro Bernard Arnault. Por último, esta lección, y es una marca estrella, es atemporal, moderna, de rápido crecimiento y altamente rentable. Entonces vamos a profundizar en este concepto de qué es una marca estrella para Bernard Arnault. ¿Qué significa temporal? Significa que es una marca que está constituida, que si se quiere está constituida para la eternidad. Ha existido durante mucho tiempo y se ha convertido en total una institución. Según Arnault, Dom Pérignon es un ejemplo perfecto. Según él, dice,
puedo garantizar que la gente seguirá bebiendo durante un siglo más Dom Perignon. Y hay que tener en cuenta que se creó hace 250 años. Pero va a seguir siendo relevante y siendo deseado para el siguiente siglo. Este es un producto literalmente para todas las épocas. También me acuerda muchísimo del libro de Morgan Housel, Same as Ever, que inicia su libro en la crisis económica 2008 y un analista de Berkshire Hathaway le dice: Warren, ¿cómo estás viendo el mercado? ¿Qué crees? ¿Crees que el mundo se va a acabar? Y Warren Buffett le dice: ¿Cuál crees que fue el dulce que más se vendió en 1978? Y le dice Snickers. Y luego le pregunta, Warren Buffett le pregunta a este analista: ¿Cuál fue el dulce que más se vendió este año, 2008? Snickers. Ahí se acaba la conversación. Aquí es exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos crear un producto que el humano sí o sí lo necesite y que permita explotar ese concepto de atemporalidad? Bien. Sigamos con el segundo aspecto, y es una marca moderna. ¿Cómo logras tener una marca que se esté reinventando todo el tiempo? Para Agno esto es muy importante, porque según él, si no haces esto, es una marca que, vuelvo y digo, va a pasar de moda y no vas a estar al día. Tiene que ser vanguardista, tiene que tener atractivo, tiene que ser moderna. Tienes que querer comprar productos todo el tiempo de esta marca. ¿Y cómo lo haces? Según él, contratando a personas muy comprometidas y manteniéndolas durante mucho tiempo. Según él, ellos tratan de retener a las personas dentro de las marcas mucho tiempo, sobre todo a los artesanos, es decir, a las costureras, costureros y a las especialistas que fabrican los productos, porque literalmente llevan ellos la marca en sus huesos, la historia y el significado, y esto permite saber de dónde vienen y naturalmente hacia dónde van, si hay nuevas ideas, si encajan con esa historia, con esos orígenes y naturalmente hacia el futuro. Hablemos del punto número 3 y es cómo haces para crecer. ¿Cómo hacemos para crecer? Aquí nos deja otra perla, Bernard Arnault, y es que el crecimiento es una función del alto deseo. Los clientes deben querer el producto. Esto es fascinante, la verdad, este man la tiene muy clara. Y es en la medida que las personas deseen tu producto, no importa qué pase, y eso sobre todo en el segmento de lujo se ha demostrado bastante bien, no importa si hay crisis económicas, va a ser un segmento que siempre se va a mantener en crecimiento, o por lo menos no va a estar en pérdidas como otros sectores que son cíclicos y que están atados a los ciclos económicos. Entonces, esto es bastante clave. El crecimiento es igual a alto deseo de tu producto. Ahora, ¿cómo haces esto? Dice, según él, no se trata solo de publicidad, porque según él, la publicidad y la manera en cómo tú quieres transmitir tu mensaje a través de la publicidad no es tan sencilla. Lo que sí debes hacer entonces es proyectar la marca en sí misma. ¿Y cómo haces esto? Con deseabilidad y con campañas que involucren a personas famosas, naturalmente, a personas que sean influyentes, que muevan masas, que muevan audiencias, que muevan comunidades. Ahí está el secreto también de la deseabilidad. Y el último aspecto de un gran producto, de una marca temporal o una marca estrella, y es la alta rentabilidad. Según él, esto llega al final del proceso y detrás de escena. Se logra en la fábrica. Y aquí voy a traer un concepto de inversiones
sobre todo en real estate, pero aplica a cualquier tipo de inversiones, y es que la rentabilidad llega en el momento de comprar. En este caso, cuando se compra cada componente, donde se encuentra el cuero al mejor precio, ¿qué tratamiento recibe este cuero? ¿Cuáles son los elementos que se tienen que comprar? Esto me pareció también muy importante, es un concepto muy básico, pero que a veces se nos olvida. La importancia de tener buenos proveedores y que estos van a impactar directamente en el precio y en la rentabilidad. Quiero finalizar con este perfil de este gran empresario que es Bernard Arnault, con este quote, con esta cita del director de Dior. Él te empuja a estar realmente seguro. Quiere desafiarte. Esa es su táctica. Esa es su táctica. Bernard Arnault, sin duda alguna, es un gran empresario y todo lo que ha logrado se nota es por esas ganas de desafiarse a sí mismo y desafiar a su equipo. Creo que hay 2 lecciones que yo me llevo muchísimo, y es el crecimiento en función del alto deseo y cómo poder estar innovando en tu empresa sin arriesgarlo todo a nivel financiero en la misma. Cuéntame en los comentarios qué te llevas de Bernard Arnault, qué aprendiste, si te gustó esta nueva sección del podcast. Quiero saber, tener feedback para poder ir mejorando estos espacios que creo que sin duda alguna nos pueden permitir convertirnos en los mejores CEOs de nuestra vida a partir de las historias de grandes empresarios. Te mando un gran abrazo y nos vemos en otro episodio.